Buenas noches, doctora. Compañeros, muy buenas noches. Al momento vamos a a tratar sobre el tema del análisis de la conducta no verbal. Los integrantes del grupo son los siguientes: señor Sargento segundo John Maldonado, señor Cabo primero Roberto Escobar, señora Cabo primero Adriana Loachamín, señor Cabo segundo Oscar Burgos y señor Cabo segundo Cristian García. Asimismo, señora tutora, por motivos de, de fuerza mayor, recibe disposiciones del escalón superior el señor sargento John Maldonado, no pudo estar presente aquí en la videollamada. Asimismo, el compañero a poner el respectivo criterio personal de él en la plataforma. Así que mil disculpas, mi doctora. Muchas gracias. Asimismo, compañeros, comenzamos. Vamos a hablar sobre el análisis de la conducta no verbal. Estos análisis no son muy utilizados en la práctica porque presentan diversos problemas, entre ellos quizás el más importante sea el de las variaciones culturales. La conducta no verbal cambia de significado atendiendo a la cultura de la persona. Esto hace imposible establecer reglas universales sobre el comportamiento que indican verdad o mentira. Además, existen factores individuales, la inteligencia, la personalidad, etcétera, que afectan al comportamiento. Pese a los inconvenientes que existe suficientemente en la investigación en materia de lenguaje corporal, como para poder utilizar el análisis de dicho lenguaje como diccionario de mentira o verdad. Entre ellos tienden a utilizar un tono de voz más agudo por el estrés probablemente. Realizan mayores pausas durante la declaración, en principio por el esfuerzo que conlleva, tienen que realizar movimientos en brazos, manos, etcétera. Y algunos estudios afirman que realizan más errores al hablar, dudan más y hablan a un ritmo menor. Pero existen estudios que indican exactamente lo contrario en este punto. Pese a lo dicho en el marco de la investigación policial, se ha utilizado recientemente una herramienta que analiza variaciones en la actividad eléctrica de distintas áreas del cerebro. Se trata de la prueba de análisis de las ondas P300 utilizado. Por ejemplo, esto se utilizó sobre el caso de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, para buscar evidencia sobre el lugar en que fue escondido el cadáver, caso que sucedió en Sevilla, España. Estamos hablando que esta tecnología la tienen en España. Según el análisis del contenido de la declaración, dentro de este año, de credibilidad del testimonio pierden efectividad. Por ello que a la hora de conllevar la práctica este procedimiento es necesario que la declaración se tome lo antes posible una vez ocurrido el suceso, puesto que las diferencias entre los testigos sinceros y los que mienten serán más claras. ¿Qué es el problema de análisis de declaraciones? Actualmente, de testigo ha experimentado realmente tus social, sociales e investigadores estén entrenados en las técnicas de evaluación e investigación en análisis de las declaraciones. Así podríamos llegar a una verdad absoluta. Muchas gracias. Compañeros, así damos paso a la señora Cabo primero, Adriana Loachamín. Compañera, tenga la gentileza. Buenas noches, señorita tutora. Buenas noches, compañeros. Continuando con el foro y diré que una parte fundamental del trabajo policial implica que el oficial dialogue con la víctima, testigos y sospechosos. No importa si se trata de un accidente de tránsito menor o de un asesinato. En el relato se esconde una verdad que la gente querrá conocer para resolver el caso. La manera que aborda la charla dependerá de cada situación en particular, tanto por lo sucedido como por el carácter de las partes, ya que no es lo mismo entrevistar a un presunto violador que a una mujer o a un niño. Con el error
Con el correr de los años han habido dos técnicas de interrogatorio policial que han destacado por sobre el resto. Se diferencian de manera de observar la conducta de los sujetos y el método del manejo de la entrevista para provocar que la verdad sea revelada. Eh, una de las principales es la técnica de kinésica. La técnica kinésica es en la que se basa en la entrevista, en la que reconoce e interpreta un amplio rango de la conducta física y verbales. Consiste en consciente e inconsciente para establecer si un sujeto dice la verdad o está mintiendo. Ningún signo por sí solo es prueba absoluta, sino que el conjunto de síntomas lo que puede, lo que puede permitir al investigador interpretar con cierto grado de certeza si la persona está comportándose evasivamente o con falsedad. Los elementos a los que se pone particular atención son los siguientes: la conducta verbal, las respuestas divergentes y la conducta no verbal. Tomamos en cuenta el amplio espectro de la conducta no verbal. Tomando en cuenta el amplio espectro del lenguaje corporal, la conducta no verbal usualmente se manifiesta por sí misma como una sola reacción hacia una dificultad o a una pregunta directa que pretende extraer la verdad. Los entrevistadores siempre deben poner mucha atención al lenguaje corporal. Si una persona se sienta en una posición erguida y relajada al principio de una entrevista, pero cruza sus brazos cada vez que se le hace una pregunta relevante o no o provocativa, puede tratarse de un signo indicativo de engaño. O si una mujer se frota la nariz cada vez que ella dice no, yo no lo hice, y este gesto sucede solamente en el transcurso de la entrevista y las preguntas incisivas, se trata entonces también de una persona que probablemente está mintiendo. A continuación citaré algunos gestos no verbales que suelen manifestar y que denota o significado para el entrevistador. Pellizcarse o tocarse algunas partes de la cara, como puede ser la frente, el pelo, las cejas, orejas o labios, o morderse las uñas. Esto hace que la persona indique duda, inseguridad y nerviosismo. Al tocarse la nariz mientras habla, la persona quiere decir que está mintiendo. Apoyar la mano en la barbilla es aburrimiento, falta de interés o cansancio. La palma de la mano abierta y hacia arriba es síntoma de sinceridad y de buenas intenciones. Golpearse ligeramente los dedos contra una mesa o reposar en una silla significa impaciencia. Uno de los, bueno, para mí lo más importante que yo encontré en todas estas características es que dice que no debemos olvidar un detalle importante, que es la mirada, ya que la mirada no miente. Los ojos son la única parte visible del cerebro. Bueno, esta ha sido mi intervención. A continuación, el compañero Oscar Burgos. Gracias, compañera. Compañero, buenas noches. Señor tutor, en este tema vamos a hablar del análisis de la conducta no verbal del testigo. Esta técnica tiene como objeto analizar la expresión corporal del testigo mientras está presentando la declaración y se basa en el supuesto de que existen lazos entre emociones y dicha conducta no verbal. Por decir, según esta técnica, el consciente de que uno se está mintiendo puede ser descubierto, puede provocar un estado emocional que dificulta el control de ciertos movimientos corporales. Esto quiere decir que si sabemos manejar las técnicas nos podemos dar cuenta con los gestos si está diciendo la verdad o no está diciendo mentiras. Los distintos enfoques sobre los procesos psicológicos de las personas que están inventando una declaración puede expresarlo, se pueden resumir en tres enfoques. El enfoque emocional. El engaño puede provocar emociones con excitación, miedo o sentimientos de culpa. El enfoque sobre la complejidad del contenido. La fabricación de engaños en una tarea cognitiva y compleja, es decir, desde el punto de vista de los recursos cognitivos que se utilizan, mentir, la complejidad
que es decir la verdad. Enfoque sobre el intento de control del comportamiento. La persona que miente trata de comportarse de la manera más normal posible para dar una impresión de sinceridad, precisamente porque teme que sus emociones puedan manifestarse en su conducta. Es todo lo que puedo decir en este tema, compañero. Bueno, muy buenas noches, señora tutora. Para acotar todo lo que ya han dicho mis compañeros, debo decir que en el desarrollo del presente foro, determinar los aspectos que se considera de importancia sobre el análisis de la conducta no verbal del testigo es la búsqueda de claves o indicios asociados al engaño que pueden distinguir dos aspectos de investigación sobre la conducta no verbal. La primera tenemos que esta tiene que ver con el estudio de los cambios fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto fisiológicos? Cambios, digamos, en su presión sanguínea, elevación tal vez de temperatura, respiración más fuerte, más acelerada, esos cambios. Los mismos que coexisten con la materia y la segunda también tenemos que con la investigación conductual de los cambios corporales, movimientos, expresiones faciales, cambios de voz, etcétera. Una gran variedad de indicios comunicativos pueden acompañar al engaño, pero de hecho pueden también no hacerlo y acompañar a una comunicación sincera. Se ha propuesto un modelo de la violación de personas a sospechar de otra que otras les mienten. En el modelo predice que cualquier conducta no verbal que viole una norma puede ser interpretada como indicador de engaño. Por ejemplo, si la situación demanda, digamos, el contacto visual a una persona que nosotros estamos haciendo una entrevista y esta persona evita ese contacto, esta violación de esta norma será interpretada como indicadora de engaño. Además, cuando más frecuente viole esta persona estas normas de comportamiento, más deshonesta o mentirosa serán percibidas y serán detectadas con mayor facilidad. Entre los distintos, digamos, entre las distintas normas conocidas de la conducta no verbal tenemos, por ejemplo, en la aplicación del polígrafo, en los indicadores comportamentales del engaño, en el análisis propio de la voz, en el estudio de las declaraciones dadas por los testigos. Debo acotar también que esto no es, digamos, que nosotros nos podemos dejar llevar, tal vez por que nosotros nos damos cuenta tal vez de una conducta no verbal, de cuando nosotros realizamos realizamos la entrevista tal vez a un testigo o a un presunto infractor, nos damos cuenta de este tipo de conducta, tal vez de algún síntoma que nosotros identifiquemos con mayor facilidad. No debemos dejarnos llevar, porque esto no puede ser a ciencia cierta, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero sí es, digamos es una ayuda que nos, una ayuda que nos guía hacia la verdad. Esto es todo lo que debo acotar en mi intervención. Gracias, compañeros, señora tutora. Igualmente ha sido un honor poder haber presentado este grupo. Nos hemos esforzado de hacer lo mejor posible y como comentario puedo manifestar que este trabajo se trató de presentar una visión amplia en que consiste la credibilidad, siendo como eje principal la honestidad del testigo. Se repasan por un lado los factores asociados a la credibilidad del testigo deshonesto y por otro trabajos que tienen como objeto el estudio del testigo honesto. En concreto se analiza todo esto.